días a todos. En primer lugar, agradecer a todos por vuestra presencia y por permitirme un poco el compartir nuestras experiencias, principalmente en casos de inteligencia artificial que estamos utilizando dentro de los procesos de digitalización en el consorcio, ¿no? Yo vengo, como veis ahí, del Departamento de Redes Municipales. Luego un poco me he centrado más en los casos de reducción de agua no registrada, es decir, la reducción de fugas en red por una parte y de fugas aparentes, y a partir de ahí, pues bueno, hablaremos de distintos casos, ¿no? Voy un momento. Bueno, en primer lugar, como os ha contado Héctor os ha contado un poco lo que sería la visualización del estado de digitalización del consorcio en general. Os ha hecho un breve resumen de en qué estado estamos y hacia dónde vamos. Y yo quería un poquitín más, pues dentro de esto, aportar el aporte que hace la inteligencia artificial como piedra angular o como dentro de lo que puede ser la digitalización, ¿no? Bueno, entonces, como os he contado, bueno, estamos en un proceso de digitalización que llevamos bastante tiempo ya. No es un proceso, la digitalización lleva bastante tiempo en todos los ámbitos. Sí que es verdad que en los últimos años, bien por la inteligencia artificial, que le ha dado un empujón importante, como por también, hay que decirlo, pues estas ayudas del Ministerio del PERTE a la digitalización del agua, que nos puede aportar bastante empuje en este tema, ¿no? Entonces, un poco como comentaba, bueno, ahí tenemos la industrialización. La inteligencia artificial la considero como un motor para esta revolución digital que estamos llevando durante los últimos años, ¿no? Esto nos ha supuesto un cambio de modelo, transformando un poco las organizaciones y la arquitectura de las empresas. Sí que es verdad que antes generalmente las empresas, voy a poner unos ejemplos que he oído por ahí, que he visto y que el consorcio también está haciendo. Antes, verdaderamente, en las empresas, cuando teníamos una necesidad, primeramente siempre al final pues hacíamos grandes obras, hacíamos, pues no sé, embalses, hacíamos tanques de tormenta, hacíamos cosas que vemos para mejorar, que son necesarios obviamente, pero hemos llegado a un momento que con las herramientas que nos puede dar la inteligencia artificial a través de los datos que tenemos, somos capaces de mejorar los procesos que a día de hoy tenemos, y estamos consiguiendo, por decirlo de alguna manera, elementos como pueden ser embalses virtuales o tanques de tormentas virtuales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues al final, aunque no es un tema que me compete a mí y que no voy a hablar aquí, pero yo sé que el consorcio ahora mismo está haciendo una prueba para, mediante inteligencia artificial y los datos que tiene de gestión, poder optimizar los vertidos al medio. Esto al final supone de media unos ahorros que al final equivalen seguramente y equivaldrán a un tanque de tormentas físico. Luego, al final es un poco que estamos construyendo con la inteligencia artificial y luego estos procesos de digitalización, pues lo que hablábamos de una forma de llamarles embalses virtuales, tanques de tormentas, con la optimización de los procesos, ¿no? Por llevar un poco la historia de la digitalización, pues ya hace tiempo, pues bueno, ya se decía que verdaderamente, pues ya cuando empezamos con el dato, ¿no? El dato ya hace mucho tiempo ya Lord Kelvin nos dijo que lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora, pues siempre empeora, ¿no? Entonces, al final, ¿qué quiere decir con esto? Es que tenemos que medir las cosas, tenemos que llevarlo adelante para poder optimizar y mejorar los distintos puntos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a empezar con el dato,
¿no? Otro tema importante para que podamos mejorar es que ese dato se convierta en información. Y ahora últimamente con los nuevos desarrollos en digitalización, tanto en temas de comunicaciones como en equipos informáticos y demás, lo que estamos consiguiendo es que, pues, llevar todos esos valores a unas frecuencias amplias y en tiempo real, ¿no? Que es un poco lo que hemos estado hablando. Entonces, al final ya estamos pasando lo que es el dato, convertirlo en información. Eso ya llevamos bastante tiempo haciendo. Entonces, al final llevábamos unos años que teníamos una gran cantidad de datos, pero no sabíamos qué hacer con esos datos, o no sacábamos el rendimiento óptimo que debíamos sacarlos, ¿no? Ahora, en este proceso que estamos de la digitalización, pues ya empezamos a saber qué hay que hacer con esos datos, y para eso tenemos herramientas de algoritmos avanzados, Machine Learning y Big Data, ¿no? Por eso se entiende que la inteligencia artificial como una de las herramientas más significativas dentro de la transformación, de las transformaciones digitales. Vale. Un tema muy importante que hay que tener a la hora de empezar a utilizar la inteligencia artificial y la digitalización es la integridad del dato. ¿Qué supone? O sea, al final, nosotros hace muchos años teníamos como ya prácticamente lo que es la, vamos a decir, la digitalización nos había llevado a tener un montón de datos en tiempo real con una frecuencia importante, pues al final teníamos un montón de datos, pero no sabíamos muy bien qué hacer con ellas, si no eran lo fiable que debían ser. Porque quiero decir que al final, si tú los datos que tienes no los estás analizando de vez en cuando en tiempo real, al final lo que te ocurre es que el dato deja de ser fiable. Porque muchas veces hay errores, no hay comunicaciones, y esos problemas te hacen que los datos que tengan no sean fiables. Por eso, para que los resultados de los sistemas de inteligencia artificial sean coherentes y de calidad, hay que hacer mucho esfuerzo en que estos datos sean fiables, ¿no? Los que sois de mi generación, es decir, mayores, os acordaréis de un anuncio que había de Pirelli que anunciaba Carlos, que decía que la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Y es un poco lo que ocurre con los datos, ¿no? Que los datos, sin la digitalización, sin hacer que este dato tenga conocimiento, pues no nos sirven de nada, ¿no? Entonces, es un poco lo que os quería contar de la importancia que se está dando en este proceso de digitalización con la inteligencia artificial. Vale. Bueno, sin más, por al final, por definir un poco cómo estamos actuando a nivel de la inteligencia artificial, que alguna pregunta se ha hecho con anterioridad, pues bueno, al final tenemos un Big Data con una cantidad enorme de datos que alimenta. Entonces, esto lo que verdaderamente nos hace es alimentar los algoritmos de Machine Learning y permitir crear modelos más complejos y mayor precisión. Es decir, al final tener ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Entonces es un poco lo que hablamos. Tenemos nuestros sistemas con un montón de datos, que el Big Data famoso, que lo metemos dentro de los sistemas de inteligencia artificial y nos da datos inteligentes, Smart Data como le llaman ahora, es decir, datos con conocimiento, ¿no? Y de ahí un poco están todas las aplicaciones de ayuda a las tomas de decisiones, ¿no? Aquí un poco, bueno, quería hablar un poco que como decía, la inteligencia, pues un poco cómo ha ido, cómo es la transformación del dato, ¿no? Que pasamos del dato se convierte en información, de la información este dato se convierte en conocimiento y luego ya del conocimiento pasamos a la acción ya de las ayudas en la toma de decisiones, ¿no? Y luego, bueno, es un poco lo mismo que explicaba antes, con estos Big Data los metemos se convierten en datos inteligentes y de ahí las aplicaciones para esto. Sí que es verdad que la inteligencia artificial, aunque parece que es nueva, la inteligencia artificial lleva bastantes años entre nosotros, ¿no? Nosotros, de hecho, llevamos utilizando inteligencia artificial en algunos casos más de 15 años. Pero sí que es verdad que en 2021, a través que la inteligencia artificial se ha convertido un poco más creativa
que lo que hace es que es más difícil distinguir entre si algo ha salido de un cerebro humano o de un sistema de inteligencia artificial. Pues bueno, esto ha tenido una progresión, vamos a decir, exponencial. Principalmente esta gran transformación ha venido a través de ChatGPT-3. Entonces, sin más, un poco ya por cerrar esto, pues al final con todo este dato y con todo este tema de las neuronas artificiales, ¿no? Entonces, bueno, se han conseguido un poco lo que es la inteligencia artificial. Entonces comentaba Thomas Davenport, que es del MIT, comentaba, ¿no?, pues que la intuición es romántica, pero verdaderamente el Big Data es precioso. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que al final siempre, hasta ahora, hemos basado muchas de nuestras decisiones en intuiciones, que como dice es romántica, pero verdaderamente nos hace falta precisión, ¿no? Luego, dentro de lo que sería como he comentado antes, o sea, también estos sistemas hay que mantenerlos. O sea, es decir, que no es que la inteligencia artificial metes ahí una caja negra y te sale de todo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto nos ha supuesto que para que el dato sea fiable, pues hemos tenido que aumentar mucho el mantenimiento de sensores, data loggers, comunicaciones, para la fiabilidad de los resultados. Luego también es necesario tener un mantenimiento de todos estos sistemas que estamos hablando. Y por otra parte, tener personal y formación para la gente que trabaja en ello, ¿no? Vale. Entonces, como os he comentado antes, y Héctor también ha comentado al respecto al sistema, nosotros a nivel de dato, pues tenemos muchos datos en tiempo real. Antes comentaba con Koldo, el primer telemando importante se hizo ya en 1990 en Beltalta, que yo conocí desde fuera, pero era un telemando muy importante, muy avanzado para su época, y que a día de hoy tiene su servicio, bueno, aunque ya ha avanzado obviamente, pero sus funcionalidades prácticas las tenía, es como nos pasa con los móviles, ¿no? Antes teníamos móviles analógicos que nos valía para todo, la funcionalidad era la misma, ahora tenemos smartphone, pero verdaderamente en aquella época hacían su función y cumplían con lo que hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, como ha comentado Héctor y tampoco quiero repetir, pues bueno, las salas de control que tenemos, las variables que tenemos, las estaciones remotas, los sectores hidrométricos. Entonces, al final nos damos cuenta que la gestión integral del ciclo de agua genera una cantidad muy importante de datos. Y luego, o sea, es decir, que es una herramienta, o sea, a través de esos datos, en la gestión integral del agua, es perfecta para el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Que se puede, pues eso, lo utilizamos para caracterizar los procesos y la toma de decisiones, ¿no? Para una gestión más eficiente de la gestión del agua. Bien, yo un poco, como os he comentado antes, el departamento en el que estoy, pues llevamos más lo que es las redes de distribución de agua y alcantarillado. Entonces, la experiencia más un poco que la vamos a centrarla más en el tema de agua no registrada, principalmente, y demás. Bueno, nosotros en el consorcio ya hace muchos años, cuando a la gestión de las fugas y demás, siempre hemos utilizado la sectorización de redes, ¿no? Al final, tú tienes un municipio, los sectorizas en diferentes sectores hidrométricos. Al final es la idea de divide y vencerás, ¿no? Entonces esos sectores hidrométricos se comportan como sectores independientes con su contador de entrada, ¿no? Bueno, nos basábamos en el fondo nocturno para determinar el estado de las fugas y verdaderamente, pues al final nosotros teníamos, ya veis ahí un poco en la gráfica, pues decíamos que el fondo nocturno que se mantenía durante un mes aproximadamente, pues considerábamos que era la fuga de fondo y trabajamos respecto a esa fuga. ¿Qué nos ocurría? Y teníamos que analizar, obviamente, pues el fondo nocturno de todos estos sectores, pues todos los días. En la actualidad, para que os hagáis idea, pues tenemos en los 88 municipios que llevamos las redes de distribución, pues tenemos más de 500 sectores hidrométricos que nos aportan 1.500 señales de caudal, presión y cloro, sobre todo caudal.
con datos 5 minutales, que somos incapaces de poder tratarlos de una manera eficiente. O sea, es decir, nosotros no somos capaces de poder analizar todas las mañanas 1.500 variables, ni tenemos la sensibilidad que puede tener una máquina o esto en determinar distintos eventos que pueda haber, ¿no? Entonces nos surgió una necesidad clara que algo teníamos que hacer con esto. Entonces, para esto, uno de los casos de utilización de la inteligencia artificial con la que empezamos al principio, llevamos más de 15 años utilizándola, es la detección de eventos en tiempo real para la reducción de fugas de agua. ¿En qué se basa eso? Pues bueno, como el software se conecta en los datos históricos que tenemos en los SCADAs y demás, que estamos hablando, y aprende cuál es el patrón de consumo para los diferentes días de la semana, con los históricos que nosotros enviamos a estos sistemas. Él aprende los patrones de consumo, los patrones de demanda de consumo que hay en los diferentes sectores y predice cuál debe ser la demanda normal para el día siguiente. Entonces, con las desviaciones que se producen de comportamiento respecto a lo normal previsto, es donde nos marca eventos. Ahí se puede ver claramente en la gráfica, perdón que no le he pasado, ahí se puede ver claramente en la gráfica, tenemos en azul tenemos la predicción con su banda de confianza en azul claro, alrededor de la predicción, y luego tenemos lo que ha ocurrido en realidad, que es es la línea negra, que cuando verdaderamente se separa de la banda de confianza, pues tanto en rojo o en amarillo nos marca los distintos eventos que puede ocurrir, ¿no? Entonces, estos eventos, al final a nosotros es lo que nos dan. Aquí tenemos otro evento particular, este es de Urduliz en concreto, del sector de Urduliz, y aquí vemos también lo mismo, ¿no? Que la predicción decía que lo azul, el consumo que tenía que haber, y nos marca un evento de consumo en su momento en esa franja. Entonces, ¿qué nos ha generado a nosotros esto? Pues daros cuenta que nosotros, que éramos incapaces de poder gestionar de forma adecuada 1.500 señales de caudal y presión, pues ahora a día de hoy nosotros enviamos toda esta información, se recoge de los históricos de nuestros SCADAs, se envían a la nube, hacen su análisis y nosotros a las 8 de la mañana tenemos aproximadamente los eventos que han ocurrido en este día, ¿no? En el día que llega. Entonces, al final, para que os hagáis idea, nosotros de todos estos sistemas, a día de hoy podemos recibir de 15 a 20 eventos diarios. En esos eventos estamos todos los eventos que estamos hablando aquí de fugas, más todos los eventos que podíamos tener por fallo de datos y demás. Luego, la gestión aquí es mucho más eficiente y verdaderamente, única y exclusivamente analizamos los datos. O sea, únicamente analizamos los eventos en los que ha habido un problema y nos permite analizarlo pues, con mayor precisión y dedicarnos un poco más a ellos. En este caso se trata de, como os decía, Urduliz, y se trata del llenado del depósito del hospital de Urduliz, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, tampoco quiero del hospital de Urduliz. Luego veremos que con la telelectura, incluso este tipo de eventos, podemos considerarlo que sería, o sea, es que los corrige y no sería una anormalidad en la red. Vale. Tenemos el 80% de los volúmenes de fugas que tenemos están en eventos que los ha detectado este software. La precisión de los indicadores es mejor de la que hemos hablado, porque os quiero decir eso. Nosotros ahora con estos tenemos indicadores de lo que se denomina fuga real. No solo la fuga de fondo que teníamos antes, sino las fugas los eventos como este, que se producen en menos de un día y que pueden estar generando, se añaden ya a la fuga. O sea, tenemos una fuga con mayor precisión de los indicadores de fuga. Y por otra parte, la gestión y tiempo de respuesta mejoras. En todo momento sabemos cuándo se ha producido un evento, en qué estado está, cuándo se ha reparado y demás. Bueno, este es un poco el evento que esto es un poco lo que hablamos de eventos. Esto es el día a día de nuestro departamento, ¿no? Todos los eventos que nos aparecen, intentar corregirlos y tratarlos. Un evento más a medio plazo es
es el uso de la inteligencia artificial también, pero para reducir fugas y mejorar el servicio. En este caso, tenemos el GIS donde metemos todos los problemas que hemos tenido en la red y demás. Entonces, él lo que utiliza es, con todos los eventos que hemos tenido en red de fugas, roturas y demás, esto se introduce al GIS y toda esta cantidad de datos se mete al sistema experto. Y entonces, con distintos métodos de aprendizaje automático, pues él genera predicciones sobre los activos que van a tener más probabilidad de fallos. Entonces aquí nos indica, como podéis ver, pues bueno, cuáles son las tuberías dentro del municipio que más probabilidad de fallos van a tener. Vale, y para que os hagáis una idea, con sus algoritmos, tampoco me quiero extender mucho, pero con sus algoritmos, si utilizamos el algoritmo de Baseford, sustituyendo el 5% de las tuberías que tienen mayor probabilidad de fallo, eliminaríamos el 37% de los fallos en la red. Esto quiere decir que verdaderamente nos está dando una eficiencia muy importante, eficacia y la reducción de costos importantes, ¿no? Mientras, si utilizásemos otro tipo de estrategia de priorización, pues los que han tenido más fallos, más edad, o solo conseguíamos verdaderamente ejemplos del 9, del 10%, sustituyendo el 5%, eliminación del 10% de los fallos. Entonces, bueno, esto nos optimiza un poco lo que sería la reposición de las tuberías. No puedo responderte a eso. Perdón. ¿Te puedo ayudar en algo? Es lo malo de la inteligencia, que a veces... Bueno, como os he dicho también, otro tema, utilizamos la inteligencia artificial también para poder gestionar de manera más eficiente también la limpieza de los colectores de alcantarillado. Entonces, un poco también lo que os quería contar es que, bueno, también tenemos en el GIS el histórico de todos los problemas que tenemos en las redes Tenemos el histórico de todos los eventos de desbordamiento que tenemos alcantarillado y demás, y todo eso se mete en el GIS. Toda esa información se le manda también al sistema, entonces con sus distintos algoritmos, él verdaderamente nos prioriza qué colectores hay que limpiar y con qué frecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final no tenemos la típica estrategia que suele ser de, oye, cada año tengo que limpiar el 25% de los colectores, sino dice, oye, igual lo que tengo que hacer es, hay colectores que no hay que limpiarlos nunca y hay colectores igual que hay que limpiarlos 3 veces al año. Entonces, bueno, te optimiza la gestión para poder optimizar limpiezas y costos de las mismas. Otro sistema también en el que utilizamos inteligencia artificial en el tema del alcantarillado es un poco la detección automática de defectos en alcantarillado, analizando los vídeos de los colectores. Entonces, bueno, esto se basa en su funcionamiento con la combinación de algoritmos de visión de computadora, inteligencia artificial y robótica móvil, que al final el sistema está entrenado con más de 3 millones de imágenes para dar una respuesta fiable a la conducción. Él verdaderamente lo que hace, esto es un trabajo que a día de hoy se hace manual y verdaderamente genera bastantes problemas. Es bastante tedioso, el operador tiene que ser bastante fijarse, pero tampoco los vídeos, las vídeos de los colectores se ven muy bien. Entonces, bueno, es una herramienta que funciona muy bien y nos da información para meterla al modelo matemático. Veo que ando justito de tiempo y entonces, bueno, sin más, quería comentaros distintos ejemplos. Pero bueno, os comento un poquito por encima y ya pasamos. Entonces, bueno, los modelos matemáticos, como ha comentado, también tenemos, se meten a través de la inteligencia artificial y es lo que llaman ahora el gemelo digital para poder gestionar y optimizar los recursos. En esto es una de las partes importantes de la gestión de presiones, que nos generan bastante problemas. Verdaderamente la gestión de las presiones en las tuberías de abastecimiento es un cáncer que tenemos, porque al final, cuando verdaderamente la presión verdaderamente en las redes genera mayor incidencia de frecuencia de roturas,
mejora la calidad de servicio, reduce los costes de explotación y aumenta el ciclo de vida de las tuberías, ¿no? Luego es un tema muy importante que por la orografía que tenemos en los municipios de Vizcaya nos genera bastantes problemas. En Vizcaya, daos cuenta que la planta de venta alta la tenemos en la cota C160 y muchos municipios estamos en la cota a nivel de las rías, es decir, en la cota 0. Luego tenemos las tuberías sobrepresionadas. Nosotros tenemos estudios que nos comentan que la tasa de fallos óptima, serían 4 kilos la presión óptima de las tuberías de red para poder mantener una gestión óptima de la tasa de fallos. Por encima de eso sube exponencialmente y nos genera problemas que por mucho que reparemos fugas, lo único que hacemos es se repara y se vuelve a romper, se repara y se vuelve a romper, lo que no conseguimos ninguno de los objetivos. Bueno, gestionamos la presión para contar eso y eso nos está generando bastante problemas dentro de los municipios, que es un tema que queremos generalizar dentro de Vizcaya, el poder bajar esas presiones. Luego también, pues bueno, tenemos otros eventos que utilizamos la inteligencia artificial, como son el tema de las redes en calma. También un tema muy importante dentro de la inteligencia artificial, también porque genera verdaderamente muchos datos, y es el tema de telelectura, que nos ayuda a gestionar mucho mejor y a mejorar el agua no registrada, ¿no? Y a un poco a diferenciar entre fugas y agua y robos en la red. Bueno, entonces tampoco quería. Entonces, bueno, un poquito importante es que, bueno, que verdaderamente estamos con el agua no registrada, es nuestra parte importante y una parte muy importante de la inteligencia artificial que estamos utilizando ahora es para poder reducir en cada uno de estos apartados las pérdidas, bueno, el consumo no autorizado, ¿no? El volumen, tanto las pérdidas como los consumos autorizados. Y bueno, luego otras herramientas que podría haber. Y bueno, eso quería contar. He andado un poco rápido al final para contar, no me ha dado tiempo a todo, pero es lo que hay.